¿Se acuerda que ya vimos la anterior clase que era el ecosistema? ¿Cuántos tipos de ecosistemas habían? ¿Qué más vimos? La simbiosis, la depredación, la cadena trófica o la cadena alimenticia, que era lo mismo, ¿se acuerda? Entonces, Victoria, ¿qué era para usted, por favor? ¿Tendráme prendida la cámara? No me tendrá apagada, por favor. Le veo ahí a Thaís, está apagada. Sofía Vergara Barragán también. Sí, están apagadas esas cámaras. Recuerde que si está apagada es como que usted no ha entrado, tiene falta. Entonces debe tener prendidas, excepto que usted haya justificado que puede tener la cámara apagada. Entonces, Victoria Velázquez, esa cámara está apagada. Sofía también, ¿qué pasó? Está apagada. Dani, entonces, ¿qué me refería yo? ¿Qué era un ecosistema? ¿Qué era un ecosistema? Dani Calva. Un sistema biológico constituido por una comunidad. Y ahí, ¿cuáles eran estas comunidades, Dani, tú mismo? Kerly, ¿de qué estaba compuesto este ecosistema? ¿Perdón? ¿Me escuchan? Sí. Ya. Sistema biológico construido por una comunidad de seres vivos. Sí, se acuerda de que hablamos de los seres abióticos y los bióticos. ¿Se acuerda que yo decía que los seres abióticos son aquellos que no tienen vida y los bióticos son aquellos que sí tienen vida, que decíamos que las plantas, los animales, ¿no es cierto? Y los abióticos decía el sol, el agua, entonces son las rocas, todos esos son seres abióticos. También hablábamos de la relación que hay, la interrelación que hay en el ecosistema. ¿Se acuerda de la simbiosis? Que hablábamos de la competencia, perdón, del mutualismo, del parasitismo y el mutualismo. ¿Se acuerda? Hablábamos también de la depredación, que se acuerda que estaba ahí un leoncito, estaba ahí un venado. Entonces, esos son los sistemas de interrelación que existe en el ecosistema. Y vamos a ver un poquito a profundidad lo que significa cada uno de ellos, de cómo se relacionan en el ecosistema los animalitos. ¿Sí? Entonces vamos a ver a profundidad qué son cada uno de ellos. Mire, dice organismos productores, consumidores y descomponedores. Cuando hablamos de organismos consumidores y descomponedores, tenemos estos tres que están aquí, mire, que viene primero los productores. ¿Por qué hablamos de los productores? ¿Se acuerda que en la cadena trófica o la cadena alimenticia, el primerito estaban las plantas, que eran los productores? Estos decíamos que son qué? Que son seres vivos que son autótrofos. ¿Qué quiere decir autótrofos? Quiere decir, pondrá atención, por favor, pondrá atención porque yo después le pregunto y no sabe ni dónde está. Están hasta bostezando por ahí. Entonces, por favor, ponga atención. Hablamos de autótrofos a los seres vivos que se produce el alimento por ellos mismos a partir de sustancias inorgánicas como la que vemos aquí, la plantita, mire. Él produce su propio alimento mediante ¿qué? La fotosíntesis, mediante la luz solar, el agua, el dióxido de carbono, los azúcares, el oxígeno. Entonces, por esto ellos están primerito abajo en la cadena trófica, en la cadena alimenticia, porque ellos no necesitan de otro ser vivo para poder alimentarse, sino que producen su propio alimento. No se olvidará cuando le pregunte,
¿Cuáles son los organismos productores? Son aquellos que producen su propio alimento, como las plantas. No se olvidará. ¿Qué son los organismos consumidores? Mire, mire aquí. ¿Qué tengo estos animalitos? Tengo un león, tengo un búho, tengo un oso y tengo un zorro. Mire, cada uno de ellos se está alimentando ¿de qué? De otro ser vivo. Entonces, son opuestos a los productores, que ellos elaboran su propio alimento. Aquí no, ellos tienen que conseguir su alimento de otro ser vivo. Y dentro de estos organismos consumidores tenemos que 3, los consumidores primarios, los consumidores secundarios. Espérenme, voy a aceptar a los chicos que recién están entrando. Teníamos los consumidores secundarios y los consumidores terciarios. ¿Cuáles son los consumidores primarios? Dice que son aquellos animalitos que son herbívoros. Sí, entonces son aquellos que se alimentan de plantas. Cuando hablamos de herbívoros viene de hierba, o sea, de plantas, se alimentan de plantas, ¿no es cierto? De ahí vienen lo que son los consumidores secundarios. Son animales, en cambio, estos que ya habíamos dicho que se alimentan de otro ser vivo. Dentro de estos tenemos lo que son los depredadores, los parásitos y los carroñeros. ¿Qué son los carroñeros? Son aquellos que se alimentan de carne muerta, o sea, de animalitos que ya están muertos, ¿sí? Entonces ya están en descomposición. Estos son los carroñeros. Los depredadores ya vimos, ¿no es cierto? Son aquellos que se alimentan de ¿qué? De otro ser vivo. Entonces tenemos por último los consumidores terciarios, también llamados omnívoros. Cuando yo hablo de omnívoros, verá que Leonel, voy a preguntar, ¿qué son los consumidores omnívoros? Son aquellos que se alimentan de plantas y carne. No se olvide, de los dos se alimentan de plantas y carne. No se olvidará. De ahí tenemos lo que son los descomponedores. ¿Qué serán los descomponedores? Son aquellos organismos que se alimentan de restos orgánicos. Sí, por eso vemos aquí a esta lombriz, si le ve que lo que está aquí está en la tierra, ¿no es cierto? Entonces estos son organismos que se alimentan de restos orgánicos. ¿Qué quiere decir de restos orgánicos? Lo que se encuentra en la tierra, debajo de la tierra. Sí, los descomponedores más conocidos y destacados son los hongos, las bacterias. En este grupo están también las babosas, aquí como vemos las lombrices y algunos insectos. Sí, entonces estos son los descomponedores. Hace que la tierra se descomponga y vuelva a crecer nuevos nutrientes, sí, en la tierrita. Entonces no se olvide. ¿Alguna pregunta? Algo que usted no entendió. ¿Cuál de los 3 organismos que usted ve aquí, que eran los productores, los consumidores y los descomponedores, no entendió? ¿Está todo entendido, mis chicos? Entonces comienzo con las preguntitas. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que hay 3 organismos. ¿Cuáles son, Victoria? Espera que voy a anotar participación en clase y eso también es nota. Sí, por favor, entonces si usted no participa le va a bajar la nota. Sí, entonces tiene que participar. Velázquez Victoria. ¿Cuántos tipos de organismos teníamos? Productores, consumidores y descomponedores. Muy bien. Lionel, ¿qué eran los productores? Los que se apropian su propio alimento. Ya. Producen. Exacto, Lionel. Producen su propio alimento. Por eso decía que eran autótrofos, ¿no es cierto? Que las plantitas producen su alimento a través de la fotosíntesis. ¿Qué era, Thais? ¿Qué era el siguiente organismo? ¿Cuál era después de los productores?
¿Descomponedores? No, ellos eran por último. Gabriela, ¿cuál era el siguiente que hablamos? Los consumidores. Ya, ¿qué eran estos los consumidores, Pamela? Animales que se alimentaban de otros animales. Exacto, ¿no es cierto? Y teníamos 3. Dentro de estos 3, ¿cuáles son, Emilio? Kerly. Verá, si no me contesta, yo no le pongo participación en clase. Y no me participó Emilio. Kerly. Ya le dicen de cuál. Consumidores, descomponedores. No. Dentro de los consumidores, ¿cuántos teníamos? Habían 3, ¿se acuerda? Sí. ¿Cuáles eran? Los consumidores primarios, los consumidores secundarios y los consumidores terciarios. Muy bien. Muy bien, chicos. Parece que sí me han estado poniendo atención. Dani Calva, ¿cuáles eran los consumidores primarios? Los animales herbívoros. Ya, herbívoros que decíamos que se alimentan de plantas, ¿no es De cierto? plantas. Ya, muy bien. Alina, ¿qué eran los consumidores secundarios? Los animales carnívoros. Muy bien, los que ya se alimentaban de otro ser vivo, ¿no es cierto? Y Alina, ¿qué nomás teníamos dentro de estos consumidores secundarios? ¿Se acuerda? Depredadores, parásitos y carroñeros. Muy bien. Daira, ¿qué había dicho que son los carroñeros? Daira. Verá, no me ha participado Emilio, no me ha participado Emilio. Son animales en descomposición. No son, no, estamos hablando que ellos se alimentan de animales en descomposición. No se olvide, usted está diciendo son animales en descomposición, usted está diciendo que son animales que están muertos y eso no es. Quiere decir que ellos, los carroñeros, se alimentan de animales en descomposición. ¿Cuáles, Pamela? ¿Cuáles eran los consumidores terciarios? Los omnívoros. Ya, ¿qué decía que eran los omnívoros? Victoria. Verá, Victoria, bájeme esa cámara porque no se le ve ni la cara, solo se le ve el cabello y no se le ve la carita. Por favor, trate de bajar esa cámara. Si no, yo le voy a sacar y le voy a dejar en la sala de espera. Victoria Velázquez. Y no me está participando. Tiffany, ¿qué hablaba? ¿Qué son los consumidores terciarios? Son los animales omnívoros. Perdón, no le escuché. Son los omnívoros. ¿Y a qué me refería, Sofía, que son omnívoros? Trate de acercarse un poquito más a la... Que se alimentan de plantas y carne. Muy bien, entonces ellos son los omnívoros. Muy bien, chicos. ¿Y cuáles eran los terceros organismos? ¿Cuáles eran? ¿Quién no me ha participado? Joshua. ¿Cuáles eran los terceros que teníamos ahí? ¿Cómo se llamaban? No se le escucha. A ver, hijito, algo tiene en el audio que no vale su audio. Bueno, Thais, ¿cuál teníamos por último? ¿Qué organismos? Los descomponedores que se alimentan de restos orgánicos. Muy bien, mis chicos, les felicito. Un aplauso para ustedes mismos. A ver, apláudame. Eso, muy bien, mis jóvenes. Me han entendido muy bien, les felicito, ¿no, mis chicos? Entonces, terminamos con lo que son los ecosistemas y los organismos en el ecosistema. Sí, mis jóvenes, entonces explico por favor la tareita que usted va a hacer. Sí, mis jóvenes. A ver, ya con ustedes ya hicimos lo que es el taller, ¿no es cierto?
Ya hicimos lo que es el taller. Entonces la tareita sería, por favor, usted va a dibujar, escuchará los organismos, los 3 tipos de organismos. Escuchará los productores, los consumidores y los descomponedores. Dibuja y pone un ejemplo abajo. Dibuja y un ejemplo de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces hace de los descomponedores, ¿qué pondrá? Dibujará una plantita, ¿no es cierto? Nada más. De los productores, de los consumidores, perdón, ¿qué dibujará? Primero tiene que dibujar una planta, después dibuja lo que es un león, pongamos ahí que está comiendo algo, de ahí pone que los omnívoros. Después dibuja que los descomponedores, y ahí ya estaban los ejemplos, ¿no es cierto? Ahí estaba esa lombriz, decía también los hongos. Entonces va usted a dibujar y abajo pone un ejemplo. Por favor, no se olvidará en la tareita, yo en la descripción, ahí yo pongo igual con todo. Si usted no me entendió ahorita lo que tiene que hacer, yo ahí en la descripción, yo le pongo lo que tiene que hacer en la tarea. Por favor, revise la descripción. Dígame, Alejandro, dígame. Profe, ahorita le veo y aún no me califica, profe, mi carátula. A ver. Vamos hasta las 7:40, pero Ya, tenemos mis que jóvenes, calificar entonces unos ya minutos le antes. explico. Entonces, mi joven.